¿De qué sirve discutir? Los seres humanos somos animales sociables. Eso quiere decir que vivimos en sociedad, que vivimos en agrupaciones, al menos en la mayoría. Y eso nos sirve mucho, tanto como protección, supervivencia y también para desarrollarse. Pero así como hay muchos beneficios de vivir en sociedad, también existen sus dificultades. Y la primera dificultad, y la que más se nota, es el hecho de tener que convivir con personas completamente diferentes a uno mismo, inclusive en su propio grupo familiar. Casi que es imposible el que no vayamos a discutir o vernos envueltos en una discusión de manera cotidiana con aquellas personas que son las que viven más cerca de uno mismo. Ahora, si pensamos en compañeros de trabajo o personas que nos topamos en el camino y por los que no tenemos emociones tan arraigadas como nuestra familia, las discusiones pueden tomar otro tono completamente diferente. Mientras que en el grupo familiar es común que haya discusiones, pero el vínculo emocional nos ayuda más a poder resolver nuestras diferencias. Es más difícil con personas con las que no tenemos emociones de afecto, pero discusiones hay en todo lado. Algunas personas me enseñaron que no era bueno discutir. Algunas personas inclusive ven una discusión como un sinónimo de una pelea o un problema. Y sí, en realidad eso pasa bastante, pero no es el punto importante y central de una discusión. En realidad, cuando una discusión ya se torna en un problema, en una pelea, alguna de las dos personas, si no es que las dos, ya perdieron el horizonte del sentido de la discusión. Eso sí, es muy importante hacer la diferencia en cuanto a que en una conversación se esté teniendo una diferencia de opiniones que dan a una discusión, y otra cosa es que te veas en la necesidad de defenderte porque tu integridad física y emocional están en peligro. De hecho, en la segunda, en una discusión en la que está en juego tu bienestar físico y emocional o emocional, casi siempre que la discusión pierde sentido y es mejor buscar un método alternativo que evite que tengamos una confrontación. En cambio, en el primer ejemplo, en las discusiones cotidianas, es muy importante entender por qué es que se está comenzando una discusión y captar que se está comenzando una discusión. Cuando tienes deseos y ganas de exponer tu punto y crees que tienes la razón, lo primero que debes hacer es ponerte a pensar por qué crees que es tan necesario que la otra persona te dé la razón. Algunas veces, como por ejemplo cuando se está comprando algo o se está adquiriendo un servicio, es muy importante defender su posición. Y si no está resultando la situación porque la otra persona se cierra en su argumento, esa sería la pista principal para comprender que no se va a ganar nada discutiendo con esa persona y habría que buscar una situación alternativa. Una solución podría ser cambiar de receptor. ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona no está escuchando tu queja como cliente, entonces debes llamar al supervisor, a la supervisora o persona que esté a cargo en un escalón más arriba. Si por el contrario estamos hablando de discusiones que tienen que ver con tu grupo familiar, dígase hermano o hermana, hijo, padre, madre o pareja, es sumamente importante que seas muy sincero, muy sincera en la razón por la que estás discutiendo.
o cuál es la razón por la que estás con la necesidad de externar tu opinión. Porque si inicia una discusión, la otra persona también está con el deseo y el derecho de exponer su opinión. Ser sincero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si lo que quieres es ganar el pleito, o si lo que quieres es sacar provecho de una situación por encima de lo que sea o de quien sea, entonces ya el sentido de la discusión se perdió, porque estás siendo egoísta, manipulador o manipuladora, y te quieres aprovechar de la situación o de los demás. Si por el contrario es la otra persona la que quiere sacar provecho de la situación, en lugar de tener una conversación o el sentido central de una discusión, entonces déjame decirte que no vale la pena discutir con esa persona. Si tú o la otra persona en este momento quieren pasar por encima del otro y que lo que quieres, deseas o anhelas se pose por encima de lo que quiere la otra persona o de los derechos de la otra persona, ya esto dejó de ser una discusión. Porque el fin central de una discusión, aunque algunas personas hacen la diferencia entre lo que es una conversación, exponer puntos diferentes, y lo ven diferente a lo que es una discusión, en realidad en los 3 puntos lo que se discute es un punto de vista propio, y lo que sigue es escuchar el punto de vista de la otra persona. Las discusiones tienen un gran sentido y son una gran herramienta. Eso solo si se utilizan bien, si se utilizan con el fin de llegar a un punto medio entre lo que quiere, necesita, desea y anhela la otra persona y lo que quieres, necesitas, deseas y anhelas tú mismo. El problema va a ser siempre cuando lo que nosotros queremos, deseamos o anhelamos vienen acompañados del deseo de que pasen por encima de la otra persona. Ojo, hay una diferencia muy grande entre lo que es una discusión y defender tus derechos, porque inclusive se dice que eso es indiscutible, ¿cierto? Pues como te digo, si a la hora que vas a exponer tu posición en contra de otra persona, lo que deseas es hacer valer tus derechos, tienes todo el derecho de exponer tu posición. Pero en el momento en que encuentres resistencia de parte de la otra persona, e insisto, cuando se trata de defender tus derechos, ten mucho cuidado de no encerrarte en una discusión sin sentido en el que en realidad no vas a poder hacer cambiar de opinión a la otra persona. Y entonces la discusión pierde su sentido y ya entonces deja de ser una discusión para ser un problema. Entonces, la solución sería no enfrascarse en una discusión inútil, sino buscar un medio secundario o alterno para poder resolver la situación que necesitas resolver. Como en todo en la vida, cuando el orgullo, la arrogancia y el egoísmo tienen participación, el resultado no va a ser bueno. Así que antes de que vayas a discutir, pregúntate si de verdad vale la pena y si tanto tú como la otra persona van a poder tener la capacidad emocional y si en el momento ambos dos están capacitados para mantener una discusión que lleve a un punto en el que ambos puedan resolver la situación. Recuerda que si eso no es posible por la misma naturaleza de la situación, entonces no tiene sentido enfrascarse en una discusión inútil, sino que hay que buscar medios alternativos para resolver el problema. No te desgastes en algo que no te va a ofrecer una solución. Recuerda que es muy importante que no pierdas tu tiempo, sino que es más importante que lo inviertas centrado
concentrándote en buscar una solución a ese problema.